Greta Molthaus, 22 de marzo de 1947. Darse cuenta personalmente de que uno es una máquina. En una ocasión el señor Ouspensky estaba conversando con su maestro. Le preguntó, ¿cómo se puede dejar de ser una máquina? Se le contestó, esa es la verdadera cuestión. Si plantear esa cuestión más a menudo, tal vez podríamos llegar a algún resultado en nuestras charlas. Es posible dejar de ser una máquina, mas para que esto ocurra, son necesarias dos cosas. Primero, es necesario conocer, darse cuenta que se es una máquina. Y segundo, conocer la máquina en sí misma y todas sus posibilidades. Una máquina, una verdadera máquina, no se conoce a sí misma y no puede conocerse a sí misma. Si una verdadera máquina llegara a conocer que es una máquina, ya no sería, pues, más una máquina. Tales conversaciones siempre versaban sobre el hecho que el hombre tal como es, dormido y manejado por la vida, es una máquina sin verlo, pero si un hombre empieza a observarse a sí mismo, y llega a ser consciente de sí, puede, eventualmente, dejar de ser una máquina. En esta enseñanza, se subraya siempre esta doble visión del hombre, el hombre mecánico y el hombre consciente. Todas las doctrinas científicas que enseñan que el hombre es una máquina son correctas. Pero lo que dejan de ser correctas es el no comprender que el hombre puede cesar de ser una máquina y llegar a ser consciente. Como se dijo, una verdadera máquina, digamos, una locomotora, nunca puede conocer que es una máquina, y así sigue siendo la máquina que es hasta que el uso la destroce. Los científicos pueden crear un robot, pero no un robot consciente. No hay una sola teoría sobre el hombre, dijo una vez, que no sea en cierto modo verídica. La teoría de que el hombre es una máquina es verídica en cierta escala. Es relativamente verídica. Pero no lo es en todas las escalas. Para ver toda la verdad, para ver la verdad en su conjunto, o para empezar a ver lo que las gentes suelen llamar toda la verdad, estriba cuestión de discernir las escalas, y esto requiere un mayor desarrollo de conciencia que el así llamado conciencia despierta, que el hombre toma como si fuera la plena conciencia. A la luz de la plena conciencia, lo que comúnmente parece contradictorio, deja de serlo. Las cosas caen en su lugar correspondiente en escala. ¿Qué es lo que señala el desarrollo de la conciencia? Le pregunté. Contestó. Como dije, desarrollar la conciencia significa el poder de ser capaz de pensar en diferentes categorías, de ver las cosas en diferentes escalas y así pensar en diferentes categorías. Prosiguió refiriéndose al hombre que está en diferentes escalas y cómo contemplar a la humanidad como si fuese similar, en un mismo nivel, señalaba una conciencia subdesarrollada. Como recuerdo muy claramente esta conversación que tuve con él, repetiré una parte de lo que dijo. Mirándome directamente a los ojos dijo, ¿no se da cuenta usted de las diferentes categorías de pensar, de las diferentes escalas, de los diferentes seres? Usted toma a las gentes como si fueran iguales. Es sabido que el trabajo divide a la humanidad en 7 clases de hombre. Los hombres número 1, 2 y 3 son máquinas. Cada uno de ellos es parcial a su manera. El hombre número 4 es equilibrado. Los hombres número 5, 6 y 7 son conscientes. Mientras siga pensando como lo hace ahora, no será capaz de comprenderlo. Quiero decir que a no ser que su pensamiento cambie, su conciencia no cambiará y seguirá tomando las cosas en el mismo nivel, en la misma escala, cuando en realidad son hombres por completo diferentes y no tienen entre sí conexión alguna. Prosiguió diciendo que, el poder de ver que las cosas están en diferentes escalas, era esencial para lograr la fuerza del trabajo y afianzarla en uno mismo. Esto, dijo, es lo que significa la valoración del trabajo. A menos que se lo renueve constantemente, el trabajo desciende al nivel ordinario de la vida y llega a perder toda su fuerza.
Luego lo denominé el sentimiento vertical del trabajo. La escala es vertical, arriba y abajo. Todo recuerdo de sí debería ser acompañado por ese sentimiento. El rayo de creación, cuando es retenido en la mente, puede por sí producir un cambio de conciencia, porque es supremamente un diagrama vertical de escala, de diferentes categorías, de diferentes niveles. ¿Qué otra cosa puede curarnos de nuestras emociones y pensamientos que cubren el día como el moho? Examinemos ahora qué significa darse cuenta que se es una máquina. ¿Quién abriga la sospecha de ser una máquina? Empieza cuando se toman fotografías de uno mismo. Una fotografía no es una sola observación, sino una serie de observaciones de sí mismo, realizadas durante un periodo. Se llega a percibir que algo se está separando de lo que, hasta entonces, era una masa indigerida de uno mismo, cubierta con reclamos y retratos propios. Se sorprende uno al vislumbrar esa fotografía, que no corresponde a retrato alguno de los que hemos usado. Las imágenes que nos forjamos de nuestra propia persona y las fotografías, son dos cosas totalmente diferentes. Nunca pueden concordar. Es un momento desagradable, de desconcierto. Es como si un rayo de luz penetrase en una habitación oscura, donde se pasa el tiempo revelando esos retratos, a menudo tristes y siempre agradables, y se proyecta en la pared la imagen de algo desconocido. Así no soy lo que creía ser, se murmura. Exactamente. Entonces se llega a ser negativo de distintas maneras. Porque, cada momento de conciencia ligeramente acrecentada, cada experiencia de verse como una máquina, esto es, de despertar, por lo general es seguida por una hueste de yoes que desean mantenernos en su poder e inducirnos a dormir nuevamente. No estoy hablando de esos momentos de despertar que nos dejan silenciosos, hasta aterrorizados. Ahora bien, el trabajo nos ayuda con arreglo al lugar que ocupa en nosotros. Fue designado para estar en las partes superiores de los centros. Allí puede sostener el ataque de los yoes negativos, y de este modo, un hombre llega eventualmente a despertarse y renueva a menudo su valoración del trabajo. Hay que encender el fuego. No conviene dormir demasiado. ¿No es cierto acaso que todos tenemos peligrosos yoes negativos, que lo más a menudo no se descubren, que no se los toma por lo que son, que buscan hacernos alimentar la luna, esto es, seguir los infinitos laberintos del sufrimiento inútil? Hasta la presencia próxima de sus yoes suele oscurecer todo. Por eso es preciso trabajar, buscar y hallar algo capaz de resistirlos, algo destinado en realidad a destrozar su poder. La vida los hizo y así la vida no puede destrozarlos. Por eso el hombre, que busca despertar, debe recibir ayuda de otra fuente ajena a la vida. Como máquina formada por la vida, está sujeto al veneno de los estados negativos. Toda la humanidad mecánica está en esa condición. Solo el hombre consciente puede ayudarlo, el hombre que ha renunciado a envenenarse a sí mismo. Todo este trabajo, que proviene del hombre consciente, se propone romper el poder equivocado que la vida mantiene sobre nosotros. El peor poder de la vida es la infección de las emociones negativas. Es algo verdaderamente terrible. ¿Ha alcanzado ya la etapa en que conoce que es verdaderamente terrible ser negativo, aún muy tranquilamente, para consigo mismo? Pero el trabajo, esto es, la enseñanza consciente, es más fuerte que la vida. Si no lo fuera, no habría cultura en la tierra, ni literatura, ni arte, ni nada de civilizado. Ahora bien, si se desea comprender un lado de la propia mecanicidad, basta observar los estados negativos. Esto exige mucho tiempo porque se tiende a justificarlos. Si justifica todo en sí mismo, todo cuanto piensa y dice y hace, desde luego nunca descubrirá que es una máquina. ¿Lo ha comprendido? Por lo tanto, descubrir que es una máquina exige no justificarse.
Pero es preciso renunciar a la vanidad y el engreimiento, a muchas imágenes, amortiguadores, actitudes, etc. Comprenderá, por lo tanto, que es algo muy complicado, puesto que una cosa depende de otra. No se puede salir de sí mismo y convertirse en otra persona. Pero aquí tenemos algo que nos ayuda. Nadie puede soportar la idea de ser una máquina. Es por eso que nos justificamos. Los científicos dicen que somos máquinas, pero si usted le dice a un científico que es una máquina, se sentirá muy fastidiado. Ahora bien, puesto que nos disgusta ser una máquina, significa que hay algo en nosotros que no desea serlo. Este es un hecho interesante. Merece que se lo pondere. La próxima vez hablaremos de esa máquina que es sin saberlo, esa manera típica que se tiene de tomar todas las cosas y de responder a ellas típicamente como una máquina. Es maravilloso comprender que no hay necesidad alguna de ser esa típica máquina forjada por la vida. ¿Creen ustedes que si se le dijera a una hormiga que es una máquina, lo admitiría?